muchas gracias por la invitación y también haciendo un poco alusión al comentario que acaba de hacer el doctor Cárdenas y es las felicitaciones a ustedes que realmente se actualizan y se capacitan constantemente. Y pues nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema bien particular que es el paciente intoxicado por opioides. Y digamos que aquí tengo dos objetivos puntuales. Uno es hablarles como tal de los opioides, entender un poco que sí tenemos en Latinoamérica una crisis de opioides, pero tal vez no tan igual a la que está en Estados Unidos. Y también tengo otro objetivo y es como crear conciencia con respecto a los opioides, al riesgo que ellos tienen a largo plazo y que tal vez a la consulta de un toxicólogo clínico lleguen menos pacientes afectados por un trastorno por consumo relacionado con opioides. Entonces, ¿qué conocemos con respecto a los opioides? Entonces, más o menos en Estados Unidos, 53 millones de personas consumieron opioides sin prescripción médica en el 2017, principalmente morfina y heroína. En Estados Unidos más o menos se reportan 1.500.000 de visitas a urgencias por sobredosis de opioides, principalmente fentanilo, que es como lo que hemos escuchado hoy en día con este boom de los opioides. Y pues ya se sabe que en Estados Unidos más o menos mueren 130 personas al día por opioides, principalmente relacionadas con el fentanilo y también casos de heroína y oxicodona. Ya en otras regiones, por ejemplo, el uso no médico en Medio Oriente, África, Europa Occidental, otros opioides como el tramadol, la hidrocodona, la oxicodona y la codeína, pues son las que más se ven, ¿no? ¿Qué problema nosotros tenemos en Latinoamérica? Y es que poco reportamos, ¿cierto? Y que tal vez como escuchamos el boom del fentanilo, creemos que también en nuestros países es lo que más se ve, ¿no? Y pues tenemos un problema. Y básicamente es pues nos toca dividir los opioides en dos, ¿no? Ilícitos, ilícitos, ¿cierto? En los ilícitos sí o sí tenemos la heroína, que es como la que más conocemos, pero también tenemos opioides lícitos, principalmente comillas de uso médico, ¿no? Algunos de ellos son controlados, morfina, metadona, meperidina, hidromorfona, buprenorfina, fentanilo, remifentanilo, oxicodona, tampentadol, y tenemos unos no controlados en ciertos países, y por ejemplo hablo en mi país, codeína, tramadol, hidrocodona, no son controlados, son de venta libre y se pueden inclusive conseguir en las farmacias sin prescripción médica, y pues también en algunos países, en la mayoría, me atrevería a decir, tramadol es un medicamento no controlado. Y ahí es donde tenemos como una primera diferencia. La mayoría o el problema que tenemos con esta crisis de opioides y esta pandemia de opioides en Latinoamérica está más ligada a opioides no controlados que opioides ilícitos o opioides como el fentanilo. ¿De acuerdo? Ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué las personas se intoxican por opioides? Principalmente por complicaciones secundarias al abuso de sustancias. Recordemos que los opioides generan tolerancia, dependencia y adicción. Y pues a la final una persona que tiene un trastorno por consumo severo puede llegar rápidamente a la sobredosis sin ningún problema. También pues eso nos lleva a pensar en otras circunstancias como lo que es una sobredosis, una intoxicación voluntaria con fines suicidas, seguido de sobredosis intencionales. Los opioides no se utilizan comúnmente para sumisión química, pero sí hay uno que otro reporte de caso donde utilizan opioides para alterar la voluntad de la persona. Y también tenemos una condición que pasó hace muchos años en Rusia, que utilizaron fentanilo en el aire acondicionado y mataron a muchas personas y se consideró como un arma de destrucción masiva de origen químico hace muchos años. Y tenemos uno que es bien común, que es el que va ligado a nuestra pandemia de opioides y es el error de prescripción. Desafortunadamente, prescribimos algunos opioides eh, sin evaluar al paciente, y eso digamos que está descrito y se prescriben opioides sin evaluar el dolor del paciente, si realmente los requiere o no. Uno. Segundo, como tenemos opioides de venta libre, pues el paciente va y los compra a la farmacia, ¿cierto? O tres, pacientes que no reciben opioides van a la farmacia y pues se los venden sin necesidad de tener una prescripción médica y demás. Ahí es donde tenemos un problema bien importante en el error de prescripción.
¿Qué pacientes tienen un riesgo elevado de una sobredosis por opioides? Los pacientes que reciben opioides a dosis altas, sin lugar a duda. Pacientes que recibieron opioides de uso médico por cierto tiempo, se les suspende y se reinician. Pacientes con comorbilidades como la falla hepática, la falla renal, ya van a comprender un poco el por qué estos pacientes tienen ese mayor riesgo. Las edades extremas también. El hecho de utilizar combinaciones, por ejemplo, opioides con otros sedantes como benzodiazepinas, por ejemplo, el hecho de combinar opioides con alcohol, combinar también dos tipos de opioides, el hecho de que utilicen fentanilo en Estados Unidos tiene un sentido y es que no solamente es mucho más adictivo, entre comillas, es económico, sino que también el fentanilo permite combinarse y se genera un mejor efecto cuando se combina con ketamina. Entonces, digamos que ahí hay un factor importante, el género masculino y la edad joven. Recordemos entonces que los opioides se vienen opiáceos y opioides, ¿no? Ellos son derivados de esta planta que ustedes ven ahí, conocida como una flor, Papaver somnífero, la planta de la amapola, que también pues tiene ese nombre. Recordemos que los opiáceos son derivados directamente de la planta, son naturales, directamente de la planta. Ahí tenemos los dos primeros que son los más comunes, que es morfina y codeína, y tenemos los opioides que pueden ser semisintéticos o sintéticos. Si nos damos cuenta, pues semisintéticos tenemos la heroína, pero también tenemos opioides de uso médico como buprenorfina, hidromorfona, oxicodona, dihidrocodeína. Y en los sintéticos, pues está metadona, tanpentadol, propoxifeno, meperidina, el fentanilo, la loperamida, que es un antidiarreico, y el tramadol. ¿Para qué fueron hechos los opioides? Los opioides fueron hechos para dolor, sin lugar a duda, dolor moderado a severo, inclusive gracias a todo esto que ha ocurrido, los errores de prescripción con los opioides, pues la OMS tiene varias como sugerencias y estrategias que han creado, entre esas la escala de la prescripción de los analgésicos, donde nos indican que si un paciente tiene un dolor leve, no deberíamos prescribir opioides, pero si tienen un dolor moderado, se podrían prescribir opioides suaves, como lo ven en la imagen, o opioides débiles, como lo son la codeína, el tramadol, entre comillas, y para dolores severos. También tenemos opioides antitusígenos, como lo son la codeína, conocida como lean, también así la conocen, cuando la utilizan como sustancia recreativa se llama lean, y tenemos que se utilizan también como antidiarreicos. La loperamida es la principal o el principal opioide antidiarreico. También, sin lugar a dudas, se utilizan en sedación, en anestesia y en unidad de cuidado intensivo, principalmente el fentanilo y el remifentanilo, y pues la sustancia recreativa. Con respecto a la farmacocinética, es decir, lo que nosotros le hacemos o cómo modificamos el medicamento en el cuerpo, pues vamos a tener ciertas consideraciones en las que pueden influir a una sobredosis. Primero, recordemos que opioides hay muchos, y ahorita les vamos a dar algunas formas farmacéuticas disponibles en Latinoamérica. Pero digamos que eso nos hace también pensar un poco en que los opioides no solamente vienen vía oral e intravenosos, también vienen como parches dérmicos, ¿cierto? También se pueden administrar intramuscular, intravenoso, vía oral, subcutáneo, etcétera. Y eso también nos hace pensar que los picos plasmáticos pues ingresan rápidamente o son rápidos. Tienen un volumen de distribución alto, que es una característica bien importante con los opioides, porque eso también nos permite entender el por qué ingresan rápidamente a la barrera hematoencefálica, además de ser liposolubles. Tienen un metabolismo hepático. Y yo aquí les hice un resumen con respecto al metabolismo de los diferentes opioides, que si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de ellos se metabolizan por la familia de los citocromos. Y la familia de los citocromos, pues es una familia que es muy buena, sin embargo, el hecho de que un medicamento se metabolice por los citocromos, que son las CYPs, pues nos aumenta un riesgo de interacciones farmacológicas y también pues de que tal vez tengamos aumento de las concentraciones plasmáticas de ciertos opioides cuando lo damos concomitantemente con inhibidores potentes de esas citocromos. Aquí es donde va la primera consideración de las comorbilidades. Para que un paciente reciba un opioide, tal vez es importante que no curse o no esté cursando con una falla hepática, porque miren que requerimos de un buen hígado para poder metabolizarlos.
¿cierto? Y el hecho de tener una falla hepática, algo establecido a nivel hepático, pues podemos aumentar las concentraciones plasmáticas de los opioides. Y adicional a eso, si nosotros evidenciamos en una eliminación renal, donde también es importante considerarle los ajustes de dosis, por ejemplo, a los pacientes que tienen opioides eh, prescritos o de uso médico, pero también los pacientes que utilizan indiscriminadamente los opioides, pues sin saber o no si hay una falla renal de base, pues pudiéramos también tener un factor de riesgo ahí que nos influya en la sobredosis de opioides. En la última columna que está por vida media, entonces esas son la mayoría de, pues, de las vidas medias que están descritas en la literatura de los opioides, ¿sí? Eso a mí, ¿para qué me sirve en intoxicaciones? Pues porque sin lugar a duda, con respecto a las vidas medias, yo puedo comprender tal vez el paciente cuándo va a iniciar sus efectos y también yo puedo más o menos calcular en cuánto tiempo el paciente ya va a estar fuera de la intoxicación. Entonces, esto es importante, se dice que más o menos cuando un paciente tiene una intoxicación por cualquier medicamento, uno debe considerar entre 5 y 10 vidas medias más para considerar la eliminación del 100% de este tóxico o de este medicamento. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Por ejemplo, miren la metadona. La metadona tiene una vida media de 59 horas, es decir, que uno tenemos hasta 2 días, más de 2 días para que el paciente realice algún síntoma o genere algún síntoma de intoxicación. Pero también necesitamos más de 15 días para que el paciente ya no tenga eh, metadona en su sangre, pues para cuando estamos ya post-intoxicación. Con respecto a la farmacodinamia, que es el mecanismo de acción, sin lugar a duda, pues recordemos que los opioides tienen su propio receptor. Todos nosotros tenemos un sistema opioide endógeno que está ligado a proteínas metabotrópicas, proteínas G de tipo inhibitorio. ¿Sí? Nosotros tenemos 4 tipos de receptores opioides, mu, kappa, delta y sigma. Si nosotros ubicamos estos receptores, fíjense que la mayoría nos sirven para analgesia supraespinal, analgesia espinal, ¿de acuerdo? Sin embargo, no solamente tenemos receptores opioides, pues en las vías del dolor. Fíjense que también tenemos receptores opioides en las vías del vómito, también tenemos a nivel del sistema nervioso central, donde nos generan depresión respiratoria, a nivel del núcleo de Enger-Westphal en la pupila y por eso hay miosis. Y también fíjense que tenemos kappa y delta y sigma en la vía de la recompensa, que es la que se va alterando a medida que uno todo el tiempo está consumiendo opioides, que es la vía que se altera en la neurobiología de las adicciones. Adicional a eso, pensando en esta ubicación de los receptores y en como tenemos una amplia variedad de opioides, pues es importante también comprender que ellos pueden ser agonistas puros, es decir, hay opioides que se unen a su receptor y lo activan 100%. Tenemos también agonistas parciales, que son algunos opioides que se unen parcialmente a su receptor y tienen mecanismo de acción sobre otros sitios. Tenemos opioides antagonistas, que son medicamentos opioides que bloquean el receptor opioide y ahí es donde pues tenemos la ayuda del antídoto principal de los opioides. Y tenemos agonistas antagonistas. ¿Cuál es el problema de los agonistas puros? Y es que ellos no tienen dosis techo analgésica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando veamos ahorita dosis, yo les voy a mostrar que opioides como la morfina, como la hidromorfona, pues usualmente no vamos a considerar una dosis techo. La dosis techo es hasta que el paciente haya controlado el 50% de su dolor. Digamos que con respecto al efecto analgésico tiene sentido, pero ¿cuál es el problema cuando yo le administro cada cierto tiempo opioide a un paciente en un corto periodo de tiempo? Pues puedo tener todos los riesgos agudos de depresión respiratoria, paro respiratorio, hipotensión, bradicardia, etcétera. Ese es el problema de los agonistas puros, no tienen dosis techo. Por eso es que en algunos libros no vamos a encontrar dosis máxima de algunos agonistas puros. ¿Quiénes son agonistas puros? Miren que la mayoría de los que tenemos de uso médico y tal vez también de los que tenemos poco controlados. Entonces está la morfina, la hidromorfona, la metadona, la meperidina, el tramadol, codeína, hidrocodeína, heroína, oxicodona, fentanilo y propoxifeno. Preocupación grande que, por ejemplo, tramadol, fíjense que no hay dosis techo, aunque si bien en los libros encontramos ciertas dosis máximas, yo me atrevo a decir que veo pacientes que consumen mucha más dosis de la dosis máxima del tramadol y pues tienen efectos secundarios importantes. Está la codeína también y algo que tiene la morfina y la hidromorfona y es que ellos además de ser agonistas puros
no tener dosis techo, ellos son de potencia alta. ¿Esto qué quiere decir? Que a dosis bajas yo tengo un efecto máximo, ¿de acuerdo? Pero si yo le administro dosis mucho más altas, logro un mejor efecto, ¿cierto? Y eso digamos que está bien. El problema es que al yo aumentarle las dosis a un medicamento de potencia alta, también estaría aumentando el riesgo de eventos y efectos adversos. Estas son algunas presentaciones. Por ejemplo, yo tomé en cuenta algunas de mi país y algunas que encontré también disponibles en el Perú. Sin embargo, fíjense que cuando estamos en el contexto de un paciente con sobredosis de opioides, no es suficiente con preguntar el tipo de opioide. ¿Sí? Es que es hidromorfona, meperina, metana, etcétera. Nosotros también tenemos que preguntar qué forma farmacéutica es. ¿Tabletas, inyectable, parches? Y si, por ejemplo, un paciente ingresa con una sobredosis de oxicodona, no solamente tenemos que pensar que son tabletas de 10, 20, 40 miligramos, sino fíjense que también puede ser un paciente que tuvo una sobredosis de oxicodona con acetaminofén más oxicodona, que es una combinación muy frecuente. Y ahí tal vez, si realmente esa sobredosis fue con varias tabletas de la combinación oxicodona-acetaminofén, pues tal vez no descartemos que estemos, además de cursando una sobredosis por opioides, una intoxicación por acetaminofén, ¿de acuerdo? Entonces, esta diapositiva, si bien es un poco con mucha letra, quería que quedara en una sola diapositiva, pues para que se den cuenta que no solamente tenemos que pensar en el tipo de opioide, sino en la forma farmacéutica de ese opioide. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y si lo combinó o no con alguna otra sustancia o medicamento. Con respecto a las dosis en el contexto de intoxicaciones, que es importante conocerlo. Uno, si es un paciente que tiene opioides prescritos de uso médico, es importante preguntarle qué dosis viene recibiendo, ¿cierto? ¿Con qué dosis inició en su momento cuando le iniciaron opioides? Y si ocurrió algún ajuste en esa dosis recientemente. Eh, Pongo el mejor ejemplo que he tenido y es una paciente de 70 años que ingresó en paro respiratorio eh, por un parche de buprenorfina. Un parche de buprenorfina que, pues, como bien saben, las vidas medias de los parches son prolongadas y uno más o menos empieza a ver el efecto de un parche. Mínimo 2 días, 5 días uno alcanza a ver el efecto casi completo y de otros parches hasta 7 días. Ella hace paro 5 días después de que le colocan el parche y cuando yo reviso, me vuelvo un poco aquí a esta diapositiva, a la paciente le habían prescrito parches de 5 microgramos hora y cuando le vemos el parche tenía un parche pegado de 20 microgramos, o sea que ocurrió un error de dispensación también en el parche. Entonces, es importante también identificar este tipo de condiciones y son las dosis. Entonces, como les venía diciendo, la morfina y la hidromorfona, ellos son agonistas puros, sin dosis techo y además de potencia alta. Entonces, digamos que estas son las dosis recomendadas que ustedes van a ver en la mayoría de los libros y la literatura y es ok, inicie con morfina, 2 miligramos cada 10 minutos, titulable, hasta que mejore el 50% del dolor de paciente o considere una infusión. Y digamos que ahí es donde tenemos que saber interpretar esta indicación que nos dan los libros y la literatura y es, ok, si yo aumento la dosis cada 10 minutos porque mi paciente tiene dolor, está bien, pero también tengo que comprender que tengo un riesgo de sobredosis y pues de eventos adversos. Lo mismo sucede con la hidromorfona, tanto así que la morfina y la hidromorfona son medicamentos que deben administrarse diluidos. Con respecto a la oxicodona, fíjense que tenemos oxicodona de liberación inmediata y de liberación extendida, y pues digamos que la oxicodona ya no es de alta potencia, importante. Con fentanilo yo les traigo aquí las dosis netamente de secuencia de intubación, aunque también tenemos fentanilo en parches, ¿cierto? Y pues el fentanilo que tenemos en las calles, que nos refieren a Estados Unidos, pues es una dosis que no se ha logrado determinar en el momento. Con respecto al tramadol, fíjense que ustedes van a ver en la mayoría de la literatura que las dosis máximas son 400 miligramos, en otras inclusive está un poco más, pero pues ya nos dimos cuenta que ellos no tienen una dosis techo analgésica y por eso es que los pacientes recurren a mucho, mucho, mucho más opioide. Aquí, por ejemplo, en mi país, las ampollas de tramadol, o sea, no solo las tabletas, las ampollas de tramadol son de venta libre. Y yo tengo pacientes que van a la farmacia y sin problema les venden 20 ampollas, sin problema, sin preguntar, sin fórmula médica. Y pues ahí es donde tenemos problemas, porque si bien pues no tenemos una dosis techo analgésica, el paciente termina inyectándose las 20 ampollas y convulsionan, hacen arritmias, hacen emergencias hipertensivas y pues ahí es donde tenemos el problema. Con respecto a la hidrocodeína, la codeína, la loperamida, fíjense que ellos pues son opioides
que también son de venta libre, y si alcanzan a tener algunas dosis máximas. Y con metadona no les tengo dosis porque realmente usualmente la metadona se utiliza para terapia de sustitución. Cuando un paciente ya no requiere opioides y ya lleva con opioides por mucho tiempo y ya no los requiere, usualmente nos toca migrarlo a otro opioide para poder hacer un descenso progresivo. Y el medicamento que tenemos de elección para eso es la metadona. En ciertos pacientes también está el talpentadol, aunque el talpentadol también es analgésico y lo utilizan clínica del dolor para cierto tipo de dolores en específico, pero la metadona es útil para terapia de sustitución. Al ser un opioide también genera tolerancia, dependencia y adicción en cierto tiempo. ¿Cuál es el problema de la metadona en sobredosis? Que ella es el único opioide que genera bloqueo de los canales de potasio. Por ende, puede generar torsión de puntas, arritmias ventriculares. Ese es un riesgo importante. Y si recuerdan, previamente les dije que la metadona tenía una vida media de 59 horas. O sea que yo tengo más de 2 días de tiempo para que este paciente desencadene una torsión de puntas y posiblemente es un paciente que requiera seriado un electrocardiograma. Con respecto a la farmacodinamia que ya veníamos hablando previamente, y es mecanismos de acción, ya les dije que uno, pues son agonistas directos o agonistas parciales o agonistas antagonistas. Este se los traigo porque este es el principal mecanismo de acción que ustedes ven, ¿no? Entonces, los opioides actúan sobre su propio receptor opioide, ¿cierto? Y que al aumentar las dosis que les acabo de decir previamente, pues puedo tener una inhibición directamente de la transmisión nociceptiva, la ascendente en el asta dorsal de la médula espinal, que pues con eso entendemos que es analgésico, ¿cierto? También activan circuitos de control del dolor y también tienen una respuesta inmune, ¿cierto? Y pues la codeína y la hidrocodeína, ellos, pues la hidrocodeína también es analgésica y también tiene este mecanismo de acción que les acabo de nombrar, pero pues digamos algunos de ellos son antitusígenos y pues ¿por qué ayudan en la tos? Pues porque suprimen la tos por acción central directamente en la médula. Y esto es lo que uno lee, ¿cierto? Uno lee receptor opioide, uno lee que actúan como analgésicos, algunos para la tos, pero también uno lee que algunos no tienen dosis techo y que son de alta potencia. Pero digamos que, ¿en dónde está el problema? El problema está en los efectos secundarios que puede generar los opioides. Entonces, ahí es donde hablamos de este concepto farmacodinamia versus toxicodinamia. Entonces, los opioides en sobredosis. La hipercapnia, principalmente por estimulación del receptor opioide tipo mu, incrementan la duración de la respiración durante el ciclo respiratorio, pueden generar edema agudo de pulmón no cardiogénico y broncoespasmo por liberación de histamina. Todo esto es dosis dependiente. Adicional a eso tenemos unos efectos hemodinámicos respiratorios y básicamente es que recordemos que los opioides nos pueden aumentar la presión venosa central, la presión arterial pulmonar, la resistencia vascular periférica, pueden aumentar la extensibilidad a nivel respiratorio, la capacidad pulmonar residual, pueden conllevarnos hacia la hipercapnia y la hipoxemia, aumentan el consumo de oxígeno y en ciertas circunstancias pueden aumentar la presión intracraneal. A nivel cardiovascular, reducen el tono simpático y aumentan el tono vagal y el parasimpático. Entonces, digamos que es común encontrar pacientes con hipotensión, con bradicardia, ¿de acuerdo? Con metadona ya les dije que también es común encontrarlos con arritmias de tipo ventricular por bloqueo de canales de potasio principalmente, aunque también de sodio. A nivel renal, hay opioides que los que estimulan el receptor mu van a tener secreción de vasopresina y los que estimulan el receptor kappa van a tener inhibición de vasopresina. Entonces ahí tenemos también una condición renal importante. ¿Por qué se dice que los opioides tienen un riesgo de generar tolerancia, dependencia y adicción? Y es que recordemos que el locus coeruleus y el núcleo accumbens tienen una concentración elevada de receptores opioides. Y estos dos, locus coeruleus y núcleo accumbens, ellos dos se encuentran en la vía de la recompensa. Y la vía de la recompensa es la vía que se altera cuando tenemos un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Y el solo administrar 4 miligramos de morfina ya induce cambios en la señalización de la vía de la recompensa. Entonces, digamos que ahí, ¿por qué se los digo si estamos hablando de intoxicación por opioides? Pues por lo mismo, porque si nosotros estamos administrando opioides de alta potencia como la morfina, pues ahí podemos tener un riesgo y ya cambios micro o muy leves en la vía de la recompensa, que sin lugar a dudas, si el paciente sigue consumiendo este tipo de opioides, pues se altera la vía de la recompensa.
A nivel gastrointestinal, recordemos que hay disminución de la motilidad y del vaciamiento gástrico, lo que nos puede llevar en sobredosis, por ejemplo, a un estreñimiento, pero también a una obstrucción intestinal. Hay disminución del tono pilórico y es por eso que la mayoría de los opioides generan náuseas y vómito. Y pues digamos que algunos otros, los receptores mu y kappa están en el núcleo de Denyer-Westphal y pues sin lugar a duda podemos tener esta miosis característica de los opioides, que es una miosis puntiforme no reactiva a la luz, que es bien característica de la intoxicación por opioides. También inhiben el receptor del N-metilaspartato, que básicamente eso es un receptor excitador. Y el tramadol, que ya les dije que es el que más problema hemos tenido, inhibe débilmente la recaptación de serotonina. Recordemos que el tramadol es un opioide débil, que tiene otros mecanismos de acción. Y al inhibir débilmente la recaptación de serotonina, que es el reciclaje de la serotonina, pues hacemos que mi hendidura postsináptica capte mucho más la serotonina y que tal vez mi paciente intoxicado por tramadol no tenga una sobredosis opioides como la que conocemos, que es depresión respiratoria, compromiso neurológico, sino más bien efectos ligados a serotonina. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la sobredosis, las vamos a dividir en dos. Un toxíndrome opioide, que es el que conocemos y el que más o menos tenemos identificado, que es signos vitales hacia la baja, hipotensión, bradicardia, hipotermia, las miosis características que yo les acabo de decir, por la parte de la motilidad intestinal y la parte del mecanismo de acción en intestino, no va a haber ruidos intestinales y el paciente puede estar en cualquier estado de depresión neurológica, desde somnolencia, estupor, coma, etcétera. Ahora, cuando yo tengo mi paciente con estas características clínicas, ¿cierto? Yo pudiera considerar el uso de un antídoto, que es un antagonista llamado naloxona. Tanto así que la mayoría de los libros me indican que si mi paciente tiene una falla ventilatoria, un compromiso neurológico y una miosis puntiforme, así característica como la que vimos en la foto anterior, yo pudiera administrar naloxona, ¿de acuerdo? Naloxona principalmente, por ejemplo, en mi país solo la tenemos disponible en ampollas de 0,4 miligramos en 1 mililitro. Sin embargo, está Narcan. Narcan es naloxona intranasal, que es la que principalmente se está administrando en Estados Unidos. La naloxona es un antídoto. Cuando ustedes revisan la dosis máxima, realmente el paciente puede tolerar inclusive hasta más de 10 ampollas de naloxona. Sin embargo, recordemos que la naloxona también es un opioide y también tiene un riesgo muy elevado de generar edema pulmonar, que ese es un riesgo importante documentado con la naloxona. Cuando nosotros estamos con un paciente que tiene una intoxicación con toxíndrome opioide y no revierte con naloxona, no revierte con una ampolla, yo pudiera considerar otra ampolla, ¿de acuerdo? Pero si no revierte con una segunda ampolla, yo pudiera considerar varias cosas. Entre esas, que tiene una sobredosis significativa por opioides y tal vez pudiera considerar la infusión de naloxona, uno, o dos, pensar en otras condiciones. El trauma craneoencefálico, la intoxicación por beta-bloqueadores calcioantagonistas digitálicos, por clonidina, por captopril, por ácido valproico, la intoxicación por nitrito de amilo llamado poppers, eh, la intoxicación por nuevas drogas, también pueden simular o hacerse parecer un toxíndrome opioide. Y uno termina administrando naloxona y no revierten, pues porque si llegan a hacer otros medicamentos, pues la naloxona no va a funcionar. Entonces ahí lo dejan más al contexto clínico porque cuando uno realmente revisa la dosis máxima de la naloxona, uno pudiera administrarle varias ampollas al paciente. Sin embargo, piensen un poco que este es un paciente que está en riesgo de hacer un paro respiratorio y tal vez una hipoxia prolongada pues no sería lo ideal. Entonces, si ustedes consideran después de 2, 3 ampollas el asegurar la vía aérea, está bien. Recuerden que la naloxona fue aprobada para la sobredosis por opioides y para evitar maniobras invasivas en el paciente. Realmente la naloxona fue hecha para evitar que el paciente requiera una intubación, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan que si uno intuba al paciente y después le coloca la naloxona, eso sucede mucho en ciertas prácticas clínicas, sin embargo, pues la naloxona fue hecha para antes de la intubación. Adicional a eso, recordemos un poco que la Asociación Americana del Corazón nos hace varias recomendaciones con respecto a la naloxona. La primera es el único medicamento en el soporte vital básico, es decir, que la naloxona debería estar en las ambulancias, en todas las ambulancias. Ya inclusive existen ciertos protocolos que hablan del uso de la naloxona en las casas y de brindarle la naloxona a los pacientes que
tienen un trastorno por consumo de opioides y capacitar a los familiares de estos pacientes para el uso de la naloxona. Y adicional a eso también nos indica que si nosotros estamos seguros de que el paciente tiene una sobredosis por opioides y que además tiene un trastorno por consumo de opioides, pudiéramos diluir la ampolla. Me explico, la naloxona se administra intramuscular, también se puede, la inyectable también se puede intravenosa. Entonces, cuando nosotros tenemos un acceso venoso y nosotros sospechamos que el paciente tiene un trastorno por consumo de opioides y necesitamos revertir esa sobredosis que se desencadenó, pudiéramos diluir la ampolla a una dosis de 0,04 y administrar de a 1 cc cada minuto. ¿Esto con el fin de qué? De que si mi paciente tiene un trastorno y genera una sobredosis, al revertir el efecto no se revierta tan rápido y el paciente no entra en abstinencia. Esa es una sugerencia que nos hace la Asociación Americana del Corazón. Y adicional a eso, recordemos que también nos dice, si usted tiene un paciente que no respira, no responde y no tiene pulso, o sea, está en paro ya por una intoxicación por opioides, el colocar naloxona no lo va a sacar del paro. Entonces ahí se hace tal cual el algoritmo que todos nosotros conocemos de manejo de paro. ¿En qué contexto colocaríamos naloxona? Paciente que no respira, no responde, pero sí tiene pulso. Ahí es donde colocaríamos la naloxona. Otras manifestaciones clínicas que podemos presentar es el toxíndrome serotoninérgico, principalmente por el tramadol. Recordemos que el tramadol es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces, cuando tenemos un paciente intoxicado por tramadol, puede que llegue con un toxíndrome opioide, pero también un paciente nos puede llegar en toxíndrome serotoninérgico. ¿Y qué manifestaciones clínicas tiene un toxíndrome serotoninérgico? Miren que es todo lo contrario del toxíndrome opioide. Signos vitales elevados, hay taquicardia, hay hipertensión, hay hipertermia significativa. El paciente en vez de hacer miosis hace midriasis. Los ríos intestinales en vez de estar abolidos están aumentados. Y el paciente está agitado, está alucinando y también por ubicación de los receptores de serotonina pueden ocurrir movimientos anormales, bruxismo, nistagmus, clonus, temblor, etc. Entonces, fíjense que si nos llega más bien un paciente agitado por una intoxicación por tramadol, es posible y realmente me atrevería a decir que es más común y lo que nosotros más vemos. Yo veo más toxíndrome serotoninérgico inducido por tramadol que un toxíndrome opioide inducido por tramadol. Cuando un paciente nos llega en toxíndrome serotoninérgico, ¿qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta? Epilepsia, infecciones, trastornos hidroelectrolíticos, trauma craneoencefálico, el síndrome neuroléptico maligno, que es desencadenado por antipsicóticos, el síndrome de abstinencia, la toxicidad por levotiroxina, la intoxicación por anticolinérgicos. Importante aquí, y es que pues recordemos que el riesgo en el toxíndrome opioide es el paro respiratorio, la parte neurológica. Aquí el riesgo del serotoninérgico son las arritmias cardíacas, el hecho de que mi paciente se agite, ¿cierto? También tenemos un riesgo elevado de convulsiones, un riesgo de rabdomiólisis, de falla renal y también de hiponatremia. Entonces, fíjense que los riesgos cambian completamente cuando tenemos un paciente en toxíndrome serotoninérgico inducido por opioides, donde el tramadol es el principal opioide que lo desencadena. ¿Qué otros riesgos hay en general? La liberación de histamina, la vasodilatación periférica, el hecho de tener liberación de histamina se me aumenta el riesgo de broncoespasmo, náusea y vómito, las arritmias, el tórax en leño que realmente está asociado más a dosis supremamente altas, eh, opioides, edema pulmonar, retención urinaria, a dosis altas ya les dije que estreñimiento ilio y la tolerancia a la dependencia y la adicción. ¿Con qué pueden interactuar los opioides? Bueno, entonces yo les dije, nosotros podemos tener un toxíndrome opioide y un toxíndrome serotoninérgico, ¿de acuerdo? ¿Qué otras sustancias son serotoninérgicas que me pueden aumentar esos síntomas que les acabo de decir serotoninérgicas? La cocaína, las anfetaminas, los alucinógenos como el peyote, el LSD, la psilocibina, el yagé, el carbonato de litio, que es un medicamento, los triptanos, que son medicamentos antimigrañosos. Ya les conté el tramadol un poco, el tampenadol en parte tiene un efecto leve inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, el linezolid, que es un antibiótico, antidepresivos tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como sertralina, fluoxetina, venlafaxina, etcétera, la trazodona, el metilfenidato, que es la ritalina. Entonces, si un paciente tiene una sobredosis por tramadol, que es el principal opioide inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y lo combina con esta lista que ustedes ven ahí, este toxíndrome serotoninérgico se nos aumenta y se nos aumenta el riesgo de arritmia, se nos aumenta el riesgo de emergencias hipertensivas, se nos aumenta el riesgo de agitación, de convulsiones, etc.
En cambio, si mi paciente tiene una sobredosis por opioides puros, que tienen solamente su mecanismo de acción sobre el receptor opioide y lo combinamos con otros sedantes como barbitúricos, benzodiazepinas, drogas Z, anestésicos inhalados, alcohol, baclofeno, GHB, que es éxtasis líquido, que es una sustancia recreativa que se utiliza hoy en día mucho en las fiestas, ya sea para aumentar el libido sexual, entonces lo utilizan mucho en chemsex, que es el uso de sustancias psicoactivas para favorecer relaciones sexuales, o también lo utilizan mucho para sumisión química para cometer abusos sexuales. Entonces, esas combinaciones también son muy frecuentes. Aquí, cuando se combina con hipnóticos sedantes y agonistas puros, pues tenemos un riesgo de más paro respiratorio, de más depresión respiratoria, de más compromiso neurológico, de más hipotensión, de más bradicardia. Con respecto entonces ya finalizando, ¿qué estrategias debemos tener todos nosotros ya cuando hablamos un poco del error de prescripción? Porque fíjense que yo les comenté un poco de que cuáles son las finalidades del por qué los pacientes tienen sobredosis por opioides. La primera, pues es tener el antecedente de la adicción y pues llevar a una sobredosis. Dos, es la parte de la voluntaria, de la intoxicación voluntaria, y ahí está la recreativa, pero también están los intentos de suicidio. Y me atrevería a decir que como los opioides débiles en la mayoría de los países son de venta libre, pues estos son los opioides que más utilizan para cometer intoxicaciones de tipo con fines suicidas. Inclusive estoy en estos momentos haciendo un estudio precisamente describiendo eso, cuáles son los opioides que más han ingresado al hospital donde yo trabajo, y nos hemos llevado por sobredosis y nos hemos llevado la sorpresa que el principal opioide que vemos es tramadol con intentos de suicidio, es lo que más vemos. Y con fines recreativos, heroína, oxicodona principalmente. Digamos que tramadol es algo que hemos dejado a un lado. Entonces es importante que estrategias, y ya les dije que los errores de prescripción los vemos muy frecuentemente, sí o sí, tenemos es cuando que vamos a prescribirle a un paciente un opioide, tenemos es que pensar, ¿requiere un opioide? ¿Sí o no? Dolor moderado, dolor severo. Importante recordarle a un paciente que es un opioide y que sí o sí es un medicamento que genera adicción, que puede que lo requiera, pero que es explicarle que se necesita por ciclos cortos, ¿cierto? Pero hay pacientes que sin lugar a duda van a tener opioides por mucho tiempo, un cáncer, ¿cierto? Van a tener opioides por fracturas severas que requieren opioides. Entonces, explicarles que tal vez no van a ser ciclos cortos, pero que posiblemente después de cierto tiempo va a tocar cambiarle un opioide a otro opioide. Eso se llama rotación. Y todos los pacientes que requieren opioides por tiempos prolongados requieren seguimiento por clínica del dolor. Entonces, eso pues nos lleva un poco a estas estrategias de no utilizar tan indiscriminadamente los opioides. Y pues sin lugar a duda, en cada país debe haber un mejor control de los opioides, que son lícitos de uso médico, pero de venta libre. Y no dejemos a un lado la abstinencia, que si bien no es el tema del día de hoy, siempre los dejo ahí como en el, para que lo repasen y lo revisen. Y es que recuerden que uno de los principales riesgos del trastorno por consumo de opioides, además de la sobredosis, es el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia, pues es una urgencia. Es una urgencia, lo ven en esta caricatura. Fíjense que es completamente lo contrario de un toxíndrome opioide. Un paciente con abstinencia por opioides está diaforético, está midriático, está taquicárdico, está con piloerección, está con cólico abdominal, está con diarrea, vómito, ansiedad, etcétera. Y no dejemos a un lado la abstinencia por opioides, que es una urgencia. Realmente la abstinencia puede ser de una ansiedad leve hasta convulsiones, inclusive la muerte. Lo he podido evidenciar como toxicóloga. Entonces, la abstinencia prácticamente es un triage, aquí es un triage 1, que es decir, urgente, y que requiere manejo y de un trabajo en equipo. Muchas gracias. Aquí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y pues nada, estaré disponible para cualquier pregunta.